La primera pregunta, Marcelo, es para entender un poquito dónde está parado Trump, ¿no? ¿Qué economía encontró en Estados Unidos Donald Trump? Porque hubo mucha polémica al respecto sobre el legado que dejó Biden, sobre el tema inflacionario, deuda y demás. ¿Cómo encontró Trump Estados Unidos? Bueno, efectivamente la economía americana tiene problemas. Un déficit de presupuesto muy alto, un grado de endeudamiento muy alto y probablemente en términos de percepción popular, el principal problema es el nivel de precios. La economía americana tuvo un salto inflacionario muy grande después de la pandemia como consecuencia de las políticas monetarias expansivas. La inflación se redujo, pero el nivel de precios quedó muy alto. Y eso, en una economía que no está acostumbrada a una inercia inflacionaria y que no ajusta tan rápidamente, genera descontento. La gente tiene en la cabeza los precios históricos y de golpe los precios subieron mucho. Y eso creo que fue un gran impulso a la candidatura de Trump. Luego, la verdad es que la economía americana, si bien venía mostrando una mejora en la performance con Biden, en términos de recuperación después de la caída en ocasión de la pandemia, está claro que necesita un shock de productividad. Y yo creo que ahí Trump está planteando una agenda muy inteligente con un triángulo de tres grandes anuncios: reducir la dimensión del sector público. Con Biden el sector público creció mucho, de eliminar regulaciones y desregular la economía y permitir más iniciativa privada y más autonomía para las empresas. Con Biden, Estados Unidos avanzó en una sobreregulación y finalmente bajar impuestos. Trump había bajado impuestos, sobre todo las ganancias de las corporaciones, durante su primera presidencia, fuertemente. Biden había reducido parte de esa baja, había elevado la tasa impositiva de las ganancias de las empresas, no al mismo nivel al cual había llegado antes de la reducción de Trump, pero había reducido una porción de la baja de Trump. Y Trump está diciendo ahora voy a bajar impuestos. O sea, Trump está diciendo bajar impuestos, eliminar regulaciones, reducir la dimensión del sector público. Yo creo que eso se plantea como una iniciativa para que Estados Unidos recupere un salto de productividad y en ese sentido probablemente ese sea el gran agilizador de que Estados Unidos continúe siendo líder en la revolución tecnológica. Ahora te llevamos a la política arancelaria de Trump, lo que se vino charlando estos últimos días. Da la sensación que hay buena parte de estrategia de negociación y quizá hay un poco de política económica. En lo inmediato le sirvió para negociar con Canadá, con México, con Colombia. Con China no pareciera ser el caso. ¿Cómo estás interpretando vos estas primeras semanas de esta política de aranceles de Trump? ¿Y cuál pensás que es su estrategia? ¿Si realmente tiene que ver con la política económica o si tiene más que ver con un tema de negociación y de amenazar para obtener rédito, quizá en otros aspectos, como por ejemplo puede ser el tema migratorio? Al parecer, y por lo que Trump ha planteado hasta ahora, Trump no se plantea como como un ideólogo, como un doctrinario, sino como un líder político que utiliza las mismas metodologías que utilizó cuando era empresario de real estate. Se pone duro, utiliza todos los instrumentos que tiene a favor, presiona sobre el adversario hasta ponerlo en una posición incómoda y luego trata de negociar. Así ocurrió con Colombia, el problema eran los inmigrantes, no las importaciones. Así ocurrió con México, el problema son los inmigrantes y el fentanilo. Así ocurre con Canadá. Y probablemente con China se está tomando un tiempo porque la relación de Estados Unidos con China es distinta que con cualquier otro país. Son las dos mayores potencias mundiales. De otra Y equivalencia, yo, claro. y yo creo que lo que no va a ocurrir con China es que vengan al pie rápidamente los chinos a pedir negociar como sí ocurrió con Canadá y con México y con Colombia. Por lo que yo me imagino que va a haber una negociación con China. No sé en qué tenor, porque además pensemos que Trump ya negoció con China acuerdos cuando él fue presidente en su primer mandato. De hecho, uno de los grandes acuerdos que Trump hizo con China lo hizo acá en Buenos Aires en ocasión de la reunión del G20, 20, en el Hotel exacto. Alvear. Eh, yo no creo que Trump utilice
todo este conjunto de instrumentos de presión solamente por razones ideológicas. Es probable que él vea con simpatía los aranceles, lo ha dicho en más de una ocasión, pero me parece que, según lo ha manifestado, el hecho de que haya postergado por un mes la vigencia de los aranceles con Canadá y con México muestra claramente que está dispuesto a negociar, pues si no, Claro. no se sienta a negociar. Él está utilizando los aranceles como una fuerza a favor en la mesa de negociación. Después veremos cómo le va en esa negociación, si hace que los aranceles realmente desaparezcan o si no tiene éxito, se mantienen. Me parece que vamos a tener un presidente Trump durante todo su mandato con políticas antipáticas, no amigables, con posiciones muy transaccionales, muy de corto plazo, no construyendo confianza en el mediano y el largo plazo. Trump cree que Estados Unidos es perjudicado en el mundo, que pone más que lo que saca. Cree que invierte en seguridad en Europa, que concede una institucionalidad que garantiza el funcionamiento de la economía de mercado, del cual se aprovechan todos los que vienen a invertir en los Estados Unidos y no encuentra reciprocidad en otros países, que las empresas americanas van a China y no tienen la misma seguridad jurídica y las empresas chinas compiten en desigualdad de condiciones y hay distorsiones y hasta el gobierno chino le impone condiciones que no son propias de la economía de mercado. Entonces yo creo que vamos a tener un Trump enojado y negociante permanentemente con todos y los aranceles van a ser parte de eso. Si los aranceles se van a mantener o no, si van a ir más alto o más bajo, eso dependerá del éxito de las negociaciones. Marcelo, te quería profundizar un poquito, a ver si podés, con el tema este de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que me parece que es el que domina el escenario mundial. Y ahí el ingrediente este de la carrera, si quiere, tecnológica, ¿no? De esta, bueno, con la aparición de inteligencia artificial, bueno, todo este tipo de cuestiones. ¿Cómo pensás que eso puede evolucionar ese impacto, esta guerra comercial? ¿Cuáles son los límites que tienen estos dos países? Me imagino que, bueno, a los dos les conviene no entrar en conflicto muy fuerte porque se perjudican los dos, pero digo, ¿cómo te imaginás vos todo eso con este nuevo ingrediente, ¿no? Esta carrera por la supremacía tecnológica, si se quiere? Lo primero que yo veo es que Trump va a tener que considerar los efectos negativos de muchas de sus decisiones. Si él, con motivo de lo que está anunciando, sufre un fortalecimiento del dólar, o una devaluación de las monedas de las contrapartes que termina neutralizando parte del efecto de los aranceles, o si termina elevando la tasa de inflación interna y eso pone en descontento a la sociedad norteamericana, o si incluso eh, pone en dificultades a muchas empresas que operan en los Estados Unidos. Bueno, entonces probablemente Trump va a tener que morigerar esta postura. Probablemente él está muy duro de entrada porque sabe que eso no se sostiene con la misma dureza para siempre. Ustedes piensen lo siguiente, Estados Unidos es el mayor importador del mundo. No hay ningún país que tenga más importaciones que Estados Unidos. Importa 4 billones de dólares, billones con B larga, por año, sumando bienes y servicios. Estados Unidos es el país con mayor inversión extranjera directa hundida dentro de su territorio. El stock de inversión extranjera directa, o sea, empresas extranjeras que invierten en los Estados Unidos, es 10 billones de dólares. Estados Unidos es el gran actor en las cadenas globales de valor que son internacionales. 60 de las 100 mayores empresas internacionales en el planeta son americanas. No es fácil restringir en frontera el flujo de entrada y salida de bienes, servicios, si uno tiene una economía con estas características. Por lo que yo creo que Trump se pone duro al principio y después veremos en qué medida tiene capacidad política para no pagar costos por estas medidas, sobre todo las arancelarias. A mí me parece que lo que sí está claro que él es muy transaccional, que es muy cortoplacista, que es capaz de contradecirse. Él puede decir cualquier cosa de cualquiera y después desdecirse y negociar, lo hizo con China. Yo creo que probablemente él también esté ahora con la ilusión de volver a renegociar el acuerdo de libre comercio con Canadá y con México. Ese acuerdo de libre comercio él ya lo renegoció en su primer mandato y una de las pautas de la renegociación fue que el Tratado de Libre Comercio pone plazos para ser renegociado
en el tiempo inexorablemente y el plazo para la primera renegociación es el año que viene, por lo tanto yo no me extrañaría si lo que él está haciendo ahora es preparando el terreno para que en esa renegociación Estados Unidos imponga condiciones. Um, de modo que yo creo que él va a ser muy transaccional y va a depender mucho de cómo funcione la economía americana. Ahora, no miraría la política arancelaria de Trump en aislado. Es cierto que Trump podría llegar a poner aranceles excesivamente altos y eso afectaría a la economía americana. Poner aranceles altos siempre es una distorsión, hace más caras las importaciones, eleva la tasa de inflación, hace más complejo el funcionamiento de la interacción entre las empresas que están en Estados Unidos y el resto del mundo. Ahora, los aranceles operan en el marco de un conjunto dentro del cual están las otras tres cosas que yo dije al principio: bajar impuestos, reducir regulaciones y bajar la dimensión del sector público. Hay que ver cómo da el trade-off en todo eso en términos de la competitividad sistémica. Pero yo creo que tenemos un presidente por delante bastante impredecible, muy transaccional, muy discriminativo. Creo que va a ser duro con algunos y blando con otros, muy poco institucionalista. Y bueno, veremos qué tanto éxito tiene. Hasta ahora la verdad es que ha tenido mucho éxito. La verdad es que tuvo éxito con Colombia, Y rápido. tuvo Sí, éxito muy rápido, en un día exacto. literalmente. Sí. Tuvo éxito en un par de días con México y Canadá, por lo menos en la postergación por un mes. Sospecho que en su presión sobre el canal de Panamá hay algún preacuerdo que no conocemos, pero de hecho ya Panamá se comprometió a no renovar el acuerdo con China. Panamá tiene un acuerdo con China dentro del One Belt, One Road, el programa de la nueva ruta de la seda Ujú. de China, y Panamá ya se comprometió a no renovarlo. O sea que ahí hay otro éxito de Trump y probablemente logre alguna cosa más en la negociación. Lo veo con una postura muy dura y con éxitos muy rápidos en esta política transaccional. A mí no me gusta que sea tan transaccional. Yo creo que la política se construye a través de alianzas a largo plazo. El mundo ha avanzado así en estos últimos años de enorme desarrollo, pero bueno, hay que reconocer que hasta ahora está imponiendo sus condiciones. Te traigo para Argentina, Marcelo. Mucho se habla de la afinidad ideológica entre Trump y Milei, pero también de la distancia que existe entre los modelos económicos que proponen uno y otro. ¿Cómo analizás ese vínculo? ¿Es tan así como estoy diciendo yo? ¿Cómo pensás que puede impactar esta política económica tan agresiva de Trump y tan proteccionista en la economía argentina? Yo creo que la relación entre Milei y Trump tiene dos niveles. El primer nivel es el de la confluencia política más que económica. Los dos, y Trump como líder, están interesados en generar un club de gobiernos conservadores o de centro derecha en el mundo que vayan generando un polo de poder. Y allí, bueno, si alguno es más proteccionista en frontera y el otro es menos, o si uno es más de negociar en el corto plazo y otro de políticas de mediano y largo plazo, son detalles. Allí está no solamente Milei y Trump, hay otras muchas figuras, por ejemplo, Giorgia Meloni o Víctor Orbán o, o el presidente de El Salvador. Eh, de modo que yo veo ahí una confluencia política basada en un interés de una alianza internacional, básicamente de capital político. Luego, es cierto que hay diferencias entre Milei y Trump, sobre todo en la política arancelaria en frontera, pero hay coincidencias en muchos otros planos, sobre todo el tema de la desregulación, la baja de impuestos, la iniciativa privada, la agenda anti-woke. Me parece que hay probablemente más coincidencias que disidencias, claramente. Yo la única disidencia que veo es en el tema arancelario. Yo creo que para la Argentina hay una oportunidad. Me parece que Trump va a ser muy discriminativo y lo dijo el secretario de Estado Marco Rubio en su reciente visita, hizo una gira por Latinoamérica. Hay una cosa muy interesante. Por primera vez, un gobierno norteamericano tiene un secretario de Estado latino y el primer viaje que hace el secretario de Estado es a Latinoamérica. Es una cosa considerablemente innovativa, lo cual marca que la agenda en Latinoamérica del gobierno de Trump es
probablemente más potente que la que tuvo ningún otro gobierno antes. Yo creo que eso tiene que ver con el temor de Trump por la presencia de China. China, Es más claro. reactivo. Pero Marco Rubio, en una de sus visitas a los países latinoamericanos recién, dijo, nosotros vamos a ser duros con quienes se oponen a nuestros intereses y vamos a tener consideraciones y medidas favorables para aquellos que están alineados con nosotros. Lo dijo así, expresamente. Y bueno, ahí la Argentina tendrá que estar atento a ver qué puede conseguir, más allá de el apoyo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Probablemente pueda conseguir alguna otra cosa más, veremos qué. Bien. Marcelo, muchísimas gracias. La verdad nos ayudaste un montón a entender a nosotros, a los oyentes, un montón para entender la política económica de Trump. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias por el interés en mi opinión y por el diálogo. Adiós.